Bueno, y ahora sí, voy a ir al tema, como le decía cuando anunciaba los temas del programa. Este tema que en verdad es una de las grandes preocupaciones que existen, no solamente en Salta, sino en todo el interior del país, pero que no es nuevo. Este es un tema que lo venimos hablando hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con este manejo discrecional de los subsidios al transporte, y que los más beneficiados son el AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, y el interior del país, como decir, tenés problemas, arréglatelas como puedas. Ese tema que ya viene agravado de antes, ahora tiene una nueva preocupación. Y dice, ¿qué va a pasar con los subsidios al transporte, con estas ideas que tiene Milei? Si se suspende el transporte, hay que subir el precio del bolito, o vamos a tener que sacar unidades de lo que es la prestación del servicio. Eso es lo que dice la FATAP, la Federación de Transportistas Públicos. Lo vamos a charlar al tema, como siempre lo hicimos, con quien es el presidente de Saeta, su titular, Claudio Mora, a quien le agradezco como siempre la deferencia para charlar con nosotros de estos temas tan pero tan importantes y preocupantes. Hola Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Daniel, qué gusto escucharte, saludos para vos, para tu equipo y toda tu audiencia. Gracias, como siempre, tan amable con nosotros. Bueno, preocupadísimos con este tema porque hay un documento que elaboró la FATAP de la situación que se vive en el interior del país, que hemos hablado con vos, Claudio, 1000 veces, pero ahora como un agregado más a la preocupación es qué va a pasar con este tema con el nuevo gobierno. Contanos cómo está el panorama, Claudio. Bueno, Daniel, vos haces como siempre una muy buena lectura del contexto para remontarnos a la historia cercana. Sabemos que en los últimos meses la situación económica es más que complicada, la perspectiva inflacionaria de estos próximos días, mes, no es mejor, obviamente, y nos lleva a tener la atención de cuidar los números, de analizar con mucha responsabilidad los números, y seguramente que en breve debamos plantear el aumento que corresponde, porque ya lo estamos viendo en todo el país, donde, como ha manifestado la FATAP, hay lugares donde ha habido paros días pasados, donde se están suspendiendo servicios, donde, como decía recién, se están incrementando las tarifas. Y a esto debemos sumarle, contexto, la proximidad de un cambio de gobierno, un presidente electo, una nueva gestión electa, que, para llevarlo a términos periodísticos, si se me permite el atrevimiento, Daniel. Sí, por supuesto, claro. Ha planteado títulos, no ha hecho la bajada ni ha desarrollado la nota todavía, ha dado algunos esbozos de lo que podría pasar, pero obviamente nosotros con mucha prudencia estamos esperando expectante el cómo, el qué, en primera instancia, luego el cómo y desde cuándo se tomarán algunas medidas que se plantearon. Así que bueno, estamos expectantes, como te digo, sabiendo que hay cuestiones que deben conllevar cierta prudencia. Digo, entendemos que los subsidios deben sacarse, que distorsionan la realidad de las empresas, que la tarifa debería pagarse a un valor real como se pagaba hasta el año 2000, 2001, y que luego, obviamente, producto de la crisis, de la intervención de los estados y de los subsidios, han empezado a distorsionar el cuadro de tarifas. Pero bueno, estas tarifas no se pueden aplicar hoy de rompe y raja, si se quiere, a tonta y a loca, porque también la gente tiene que tener su contexto económico real que le permita asumir estos nuevos costos. Entonces, son situaciones que tienen que ir, entiendo yo, paulatinamente y de la mano, mejorando la situación de la gente. Ahora, yo decía, cuando adelantaba que íbamos a tener esta charla con vos, que este es un tema que, ¿cuánto hace, Claudio, que lo venimos charlando, particularmente vos, bueno, como titular de Saeta, lo venís charlando desde hace meses o años, pero ahora estamos ante esta posibilidad de que el tema se agrave? ¿Cuál es? Vayamos al peor de los escenarios, porque siempre, si después mejora, mejor. Pero, ¿qué pasa si no hay una respuesta como es la esperada por el tema de las empresas del interior,
ante este nuevo escenario político, ¿qué va a pasar con el transporte público? Bueno, el peor escenario que pudiera pasar es que nos sacaran los subsidios nacionales de manera intempestiva, pero también que en la reducción de recursos que se les transfieren a las provincias, eso afectara a la economía del Ejecutivo Provincial y de los salteños, y por ende, porque no dejemos de ver que nosotros recibimos subsidios nacionales, pero la mayor cuota viene del subsidio provincial. Y obviamente, exacto, como en cualquier casa, para que la gente que nos está escuchando nos entienda, donde hay 10 pesos de gasto, pero 8 de ingreso, y no hay mucho secreto, hay que reducir el gasto. Bueno, eso pudiera pasar, porque además debemos decir que el transporte no es, y por lejos, la única responsabilidad que tiene un ejecutivo provincial, como el gobernador Gustavo Sánchez Baslante. Claro, pero perdón, la salud, la cuestión de la educación. Perdón, Claudio, dame un paréntesis ahí, porque quiero reafirmar de alguna manera esto, porque con vos un montón de oportunidades ante los atrasos, las fallas del gobierno nacional en hacer llegar en tiempo y forma los subsidios, escasos, pero subsidios al fin a la provincia, fue el gobierno provincial el que tuvo que salir a poner esos recursos para que no se interrumpa el servicio, para que no se pierdan beneficios. Siempre ha sido el gobierno provincial el que ha estado ahí más que como rueda de auxilio, ¿no? Pensaba exactamente en el mismo ejemplo, nada más que en vez de una, varias ruedas de auxilio puesto siempre el gobierno. Hace un montón. Hace un esfuerzo enorme, digo, esto que yo recién describía a medios colegas, y te lo cuento a vos también, te lo decía, donde estamos viendo que ha habido expresiones de paro, en Corrientes 6 días vienen de estar de paro, en Chaco, en Santa Fe se están suspendiendo servicios nocturnos. Bueno, acá no lo vivimos, nosotros venimos, gracias a los recursos que recibimos y que tratamos de administrar con mucha prudencia, creciendo en una situación casi irreal, creciendo en cantidad de servicios, creciendo en líneas, con renovación, con mucho esfuerzo de parte de las empresas, con renovación de flota. Bueno, esto es merced al esfuerzo de la provincia y a los importantes auxilios que da el transporte. Pero bueno, los recursos no son inagotables, no son infinitos, entonces en algún momento hay que cumplir con tantas responsabilidades que, bueno, seguramente habrá que ajustar. Pero hoy podemos hablar de ajuste con cierta prudencia, esperando, como te digo, las medidas que se tomen, porque seguramente una cosa han sido los postulados de campaña y otra cosa será la ejecución real de algunas medidas que seguramente tenderán a ser más eficientes, y de eso Saeta sabe de ser eficiente con los recursos. Digo, en tal contexto de crisis como el que vivimos, hemos podido incorporar líneas, renovar flota y brindar más servicios, así que estamos acostumbrados a Milán al desafío, pero seguramente que para el contexto general será un desafío importante. Exacto, han sabido optimizar los recursos, ¿no? Para usarlo como corresponde. Ahora, Claudio, en el tema, bueno, la audiencia sabe de nuestro programa porque lo hemos hablado 1000 veces, vos particularmente como presidente de Saeta, varias veces lo charlamos el tema con el ministro de la Producción, con Martín de los Ríos, y ha sido el propio gobernador también quien ha reclamado este tema de la injusticia, del tema de los subsidios, no llegan en tiempo y forma y demás, pero alguna vez también lo hablamos y dijimos, sí, los legisladores nacionales, ahora yo creo que el rol de ellos va a ser fundamental en esta etapa. Seguramente que sí. El gobernador de la cabeza, y ya lo hemos visto reuniéndose con las nuevas autoridades, con las próximas autoridades nacionales, los legisladores van a ser muy importantes, y en lo que respecta puntualmente al transporte, refiriéndonos a algo que nosotros pedimos con mucha claridad, con mucha vehemencia, que es una ley federal de transporte, que establezca que si va a haber más o menos pesos, que la distribución sea la apropiada. Mirá, seguramente Carola me está escuchando y como buena comunicadora me va a retar, pero no puede dejar de dar algunos datos, que después los voy a traducir a la realidad. 88.000 millones de pesos va a recibir el AMBA correspondientes al mes de noviembre, 88.000 millones. AMBA, 88.000 millones.
contra 11.500 que va a recibir todo el interior del país. Bueno, ¿sabes? Perdón, Claudio, le pongamos una cuota de humor a esto. ¿Te acordás? Bueno, vos sos joven, pero ¿te acordás del profesor Neurus? Gracias por lo de joven. No, usted es un pendex. ¿Te acordás del profesor Neurus? Claro. El personaje de Hijitu, que cuando repartía decía, uno para ti, otro para ti, 1000 para mí. Bueno, ese es más o menos la repartija que hace el gobierno nacional con el AMBA y el interior del país. Bueno, eso es lo que está pasando, y uno dirá, bueno, el AMBA es mucho más grande que el interior del país. El AMBA, que se está llevando 6 o 7 veces más en recursos, tiene una flota aproximada de 18.000 unidades, Daniel. Y el interior del país de 14.500, con lo cual la diferencia no es tal. Claro. Y eso hace que el AMBA en tal volúmenes de recursos, obviamente, haya recibido en el primer semestre, en los meses del primer semestre, 48.000 pesos por usuario. Exacto. Mientras provincias como Salta o Tucumán han recibido 2.000 pesos. Estamos hablando de 24 veces menos. No, por eso. Ahí lo llevo un poco más a números más reales, más cercanos. Y hace que ellos tengan una tarifa cuasi ridícula, inaceptable, de 57 pesos, y nosotros una de las más bajas del país, siempre comparándonos con servicios importantes de ciudades que mueven un volumen y que requieren de una calidad de servicio. Bueno, nosotros tenemos una tarifa baja. Cuando hay un Córdoba ya está en 2.40, un Santa Fe en 2.40, Corrientes arriba de 200 y tiene aumento. A Tucumán le acaban de autorizar 230 y nosotros vamos a tener que hacer lo propio. Es inevitable, Daniel, es inevitable. Pero bueno, no hay secreto en la matemática del transporte. Porque si no el sistema colapsa. Absolutamente, y has dado en el centro de la cuestión. Y lo hemos charlado en otras oportunidades. Porque si uno demagógicamente pretendiera mantener una tarifa que es irreal, porque vamos a decir, tenemos un grupo importante de gente subsidiada al 100%, pero el resto subsidiados al 85%, porque el que paga boleto está pagando solo casi el 15% de lo que vale el viaje. Y si fuéramos demagogos y no quisiéramos tocar para ajustar lo que corresponde, pondríamos en riesgo la continuidad del sistema de transporte. Entonces, de no pagar o pagar muy poco, a no tener transporte, el golpe sería durísimo. No, por supuesto. Ahora, qué importante esto, porque esto reafirma lo que dijiste hace un momento nada más. Nosotros queremos terminar con la discrecionalidad en el manejo de los subsidios, por eso exigimos que haya una ley de transporte. Exactamente. Exactamente. Es muy necesario. Como decía, el gobierno nacional asignará o dejará de asignar más o menos pesos, pero que la distribución sea como se realizaba hace un par de años, donde el 60% se llevaba el AMBA y el 40% en una relación medianamente lógica. Está mal, digamos, pero era más o menos. Era más o menos equitativa, te guardaba alguna relación entre volumen de empleados, volúmenes de usuarios, volúmenes de unidades, entonces había cierta asimetría. Acá está roto, toda la ecuación está rota. Exacto. Ahora, particularmente me imagino, conociéndote a vos como presidente de SAITA, que ante este panorama que se avecinaba, bueno, deben haber estado haciendo evaluaciones de cómo es el sistema, cuántos son los costos, cómo es el tema de los beneficios, y ¿tienen alguna cifra por lo menos tentativa como para decir qué pasaría con esto? ¿Cuánto tendría que valer el boleto en Salta? Bueno, nosotros obviamente, como vos decís, permanentemente estamos analizando los números porque son situaciones muy dinámicas. Digo, en los monitoreos que hacemos, vemos que hemos pasado en el mes de agosto, de julio a agosto en realidad, de tener 530.000 viajes a 635.000, 630.000. O sea, tenemos una crecida importante de demanda. Obviamente entendemos que la gente, por diferentes motivos, se ha volcado al transporte. También vemos que los costos, como decíamos al comienzo, en todas sus formas han subido, y estimamos que estamos en el orden, yo voy a tirar algo aproximado para que la gente tenga una referencia, un boleto de entre 550 y 600 pesos para el viaje urbano, que como decíamos,
no es posible trasladárselo al usuario hoy de buenas a primeras. Deben darse condiciones de contexto, de ingreso, que permita que la gente pueda asimilar una tarifa de esa magnitud, pero no está en nuestro espíritu llevarlo hacia ese lado. No, porque si bien es cierto, los números no mienten, porque eso es lo que debería valer para sostener el sistema, pero también hay que ser consciente que ese boleto serían muy pocos los que lo pagarían. Con un agravante, decía yo, Claudio, y es agravante entre comillas, digo que es el tema de las gratuidades que hay en Salta, porque Salta tiene sectores sociales importantes que gozan de las gratuidades, y eso también se pone en riesgo. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros ahí dos comentarios al respecto. Lo primero es decir que garantizamos las gratuidades, vamos a trabajar para que esto sea así, y en el marco, y esta es la segunda cosa, de los trabajos que realizamos, obviamente, desde que iniciamos nuestra gestión hace ya casi 4 años, hemos empezado a monitorear estos temas, a tomar fotos en los diferentes momentos, comienzos de año, cierres de año, y hoy ya tenemos de alguna manera, si se quiere, una película que nos muestra que para mantener los beneficios de la gente que hace las cosas bien, que les corresponde y realmente le necesita, ya hemos detectado que sistemáticamente, año a año, en terciarios, en universidad, hay gente que se inscribe y nunca concurre. Yo, para ser prudente, digo que gente que va mutando en su vocación, porque año a año se inscriben en distintas carreras, facultades. Claro, van cambiando digamos, mutan en su vocación, sí. Pero nunca perduran en el estudio. Entonces, ya hemos determinado que esta gente no va a poder ser más ingresante, porque si no, hay que decirlo, estamos perjudicando a aquellos que hacen las cosas bien y que realmente necesitan y cumplen con los requisitos, pero fundamentalmente estamos perjudicando a los salteños a través de esa ETA, permitiendo estas cosas que hoy ya están probadas y que no debemos permitir. Así que esas van a ser las únicas modificaciones que estamos haciendo por el momento, tendiente a resguardar el recurso como corresponde y aplicarlo a quienes realmente lo necesitan. Exacto. Bueno, Claudio, lo último, yo me imagino todos estamos con una enorme expectativa para ver qué va a pasar a partir del lunes, pero ¿cuál es lo que tienen ustedes más o menos pergeñado, armado, como para ver cómo se sigue con esto? ¿Qué hay que esperar? Bueno, nosotros a nivel local, obviamente nuestra prioridad es el servicio de transporte, que hoy abarcando 11 municipios, genera en la gente una necesidad enorme, sabiendo que provincias como las nuestras, donde la gente usa el transporte como una cuestión principal para movilizarse, y además porque motoriza economía y todas las actividades que podamos pensar en general, es nuestra prioridad mantenerlo activo, funcionando, resguardando, siendo celosos custodios de los recursos y seguramente también con mucha expectativa, con mucha atención, con mucha prudencia y tomando las medidas con la agilidad que sea necesaria, que Saeta ha dado muestras de esta posibilidad, sobre todo en la pandemia, de poder adaptarse y ajustarse a los cambios que vayan a venir, siempre buscando el bien común y general, ¿no? Exacto. Bueno, habremos de estar absolutamente atentos, pero ya tenemos un panorama muy claro. Era importante que vos lo amplíes de todo lo que deducimos que podía pasar, para que, bueno, tengamos conciencia de este tema y veamos cómo sigue esta historia. ¿Sos optimista respecto de este cambio del gobierno nacional, Claudio, porque batallaste durante estos 4 años pasados con este tema que hemos hablado 1000 veces? ¿Será que este gobierno que viene al final llevará adelante esta ley de transporte? ¿Habrá más equidad entre el AMBA y nosotros? ¿Cómo te lo imaginas al escenario? Yo quiero ser optimista, espero que así sea, espero que se entienda que no debe haber más en términos de servicio, y este gobierno, este presidente electo así lo manifiesta en términos de no generar diferencias, sobre todo en términos de subsidios y de trabas, de democratizar algunas cuestiones económicas fundamentalmente. Bueno, yo apelo a que esto así funcione y que entiendan que no debe haber diferencias entre el puerto y el interior del país, que un
un país que se declama durante años, porque no es problema de esta gestión, es de gestiones atrás, muchas gestiones que siempre han declamado que son federales, pero actúan comunitarios. Bueno, yo espero que esto realmente cambie y que, como lo hemos dicho, con el gobernador siempre a la cabeza, planteándolo con total claridad, que esto no admite más argentinos de primera y de segunda. Los recursos van a donde están los mayores ingresos por persona en el AMBA. La verdad que es increíble, ¿no? Hoy lo que pedimos es lo que charlábamos respecto de los porcentajes de distribución, que haya equidad, que haya ecuanimidad y que llegue a todos de igual manera sin diferencia. Exacto. Para mal, la doctrina Neuru por un lado y la doctrina Hood-Robin por el otro. Así es. Así es. Claudio, como siempre, un placer charlar con vos. Seguiremos atentos a esto porque es absolutamente importante para todos, ¿no? ¿Quién no usa el transporte público? Sobre todo los sectores más humildes, más vulnerables. Así que estaremos atentos y seguiremos ahí haciendo conocer a través tuyo lo que pasa con el tema. Un fuerte abrazo, Claudio. Muchas gracias por la oportunidad, como siempre, Daniel, y un fuerte abrazo. Saludos a todo bien. Chao.